¿Es cierto que se acaba el plazo para presentar las deducciones de IRPF por instalaciones de fotovoltaica o aerotermia en el 2024? Quédate que te lo contamos. Como sabéis, hay unas deducciones muy interesantes para instalar placas solares o aerotermia a través del IRPF. Para nosotros son unas ayudas muy interesantes porque son muy sencillas, simplemente con un certificado energético previo y otro posterior, y luego incluyendo esto en la declaración de la renta, pues obtienes unas deducciones del IRPF. Pero ojo, porque a finales de 2024 cambia y mucho todo esto. Así que vamos a explicarte en qué consisten estos cambios. En primer lugar, ten en cuenta que cada caso es un mundo y si quieres obtener información sobre tu caso en concreto y sobre tu instalación en concreto, lo mejor es que nos llames y un asesor técnico te va a dejar claro cuáles son los beneficios que puedes obtener y cómo hacer tu instalación. Pero debes tener en cuenta una cuestión muy importante. Estas líneas de ayuda en el IRPF se dividen en dos tipos. Una de ellas acaba a finales del 2024. Es probable que se prorroguen, pero no lo sabemos porque actualmente los presupuestos generales del Estado no han sido aprobados y por lo tanto parece que esa ayuda acaba ahora en 2024 y no tenemos, a no ser que se reúna el Consejo de Ministros y decida lo contrario, no existen visos de que continúe en 2025. Estas ayudas de hasta el 40% en deducciones del IRPF son las que podemos asegurar que va a cumplir casi todo el mundo siempre que haga la instalación antes de final del 2024. Luego existen otras ayudas a través del IRPF para edificios, que estas son hasta el 60% y esas sí siguen vigentes en 2025. Pero aquí tenemos un galimatías que es difícil de resolver y que os vamos a contar. Bueno, y estas deducciones, como decimos, son súper interesantes, pero aquí es donde viene el tema. ¿Cuáles son las que acaban en 2024 y cuáles son las que continúan en 2025? Y aquí hay una confusión muy importante y todo va a depender de qué es una vivienda y qué es un edificio. Porque mirad, lo que nosotros tenemos claro a día de hoy es que una vivienda en el tercer piso, en el segundo o en el primero de un edificio, Hacienda lo considera como una vivienda. Y ahí sí tendréis que hacer la intervención en el 2024 para poder acogeros a estas deducciones del IRPF. Pero ojo, porque si vuestra vivienda es, por ejemplo, un pareado o un chalet adosado o una edificación dentro de una comunidad de propietarios, puede ser que Hacienda no considere eso un edificio, sino que lo considere una vivienda y por lo tanto también tengáis que hacer la inversión ahora en el 2024. Es un tema súper complejo al que en cada caso hay que darle una solución. Y una vez llegado aquí, os animo a hacerle a Hacienda las consultas por escrito o por teléfono para que os expliquen qué es un edificio y qué es una vivienda y si vuestro edificio o vuestra vivienda se considera de una manera o de otra. Bueno, ¿y por qué os contamos todo esto? Porque acordaros que ya hicimos un vídeo hace tiempo en el que hablábamos de las deducciones del IRPF y en el que está muy bien explicado todo esto. Pero después de un tiempo aplicándolas, pues nos hemos encontrado de todo. Casos en los que Hacienda ha considerado edificio y casos en los que Hacienda ha considerado vivienda. Y aquí realmente pues es que es donde nos encontramos de manos atadas y no podemos deciros exactamente si vuestra instalación y aerotermia podría acogerse a beneficios fiscales en 2025. Entonces os recomendamos a todos aquellos que tenéis dudas que intentéis hacer la intervención en fotovoltaica o aerotermia en el 2024 para que podáis acogeros a estas deducciones que, vuelvo a decir, me parece de las cosas más interesantes que se han sacado para apoyar las intervenciones en eficiencia energética. Son unas ayudas muy interesantes porque se aplican directamente, simplemente con un certificado energético previo y un certificado energético posterior podéis acogeros a estas deducciones fiscales. Y claro, estarás pensando, bueno, ¿y qué pasa? Si me acojo a la deducción del 40%, ¿no me puedo acoger a la del 60%? Pues no te preocupes porque eso no lo vas a decidir tú, eso lo decide Hacienda. Al final, si tú has hecho una intervención sobre eficiencia energética en el 2024, podrás, si cumple los requisitos, acogerte igual al 60% y eso lo valorará Hacienda en tu declaración de la renta. Y es por eso que te recomendamos encarecidamente que si eres de esas personas que estás pensando en instalar placas solares, en instalar aerotermia o las dos cosas a la vez, te recomendamos que lo hagas en el 2024, no te vayas a encontrar con la desagradable sorpresa de que no puedes entrar en ese cupo del 60%, que desde luego es lo que vamos a intentar y lo que deseamos todos, pero en algunos casos nos encontramos que no es posible y en el 2025 te quedarías sin ese 40% que sigue siendo una ayuda muy interesante para la instalación de placas solares o de aerotermia. Y una vez aclarado esto, quédate en el vídeo porque te vamos a decir qué requisitos tienes que cumplir para acogerte a esta deducción fiscal. Pero ojo, porque tenemos también un vídeo en el que explicábamos esto de manera extensa y de manera muy clara con bastantes ejemplos. No obstante, ahora vamos a repetir esas cuestiones que tienes que cumplir para poderte acoger a esa deducción del IRPF. Y por cierto, si eres de esos que ya has obtenido las deducciones fiscales, cuéntanos tu caso, cómo se han aplicado y cuántos beneficios has obtenido, porque le va a servir también al resto de usuarios.
Bueno, pues vamos a explicar lo primero que hay que hacer para obtener estas ayudas del IRPF. Lo primero, hay que obtener una reducción del consumo de energía primaria. ¿Y qué es la energía primaria? Bueno, pues al final es la energía que se consume para generar la energía que consumimos en casa. En el caso de gas o gasoil, pues eso es energía primaria, y en el caso de la electricidad, la energía primaria sería aquella que se utiliza para producir esta energía. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, que realmente es un tema lioso para el que no está en este mundo, pero al final lo que tenemos que hacer es conseguir una reducción energética en el consumo de nuestra vivienda del 30%. También nos valdría obtener una calificación energética A o B con esa intervención que vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, si vamos a instalar módulos fotovoltaicos y en nuestra casa el consumo de energía primaria se ve afectado en un 30%, que es bastante probable por la producción fotovoltaica, pues vamos a poder acogernos a esta ayuda. También, por ejemplo, si instalamos una aerotermia, que va a reducir muchísimo el consumo de energía primaria, en este caso en gas, en gasoil o incluso en electricidad, con lo cual también podríamos acogernos en la mayoría de los casos a esa deducción del 40%. ¿Y qué tenemos que hacer para acogernos a esta deducción del IRPF? Bueno, pues lo primero es documentar que la intervención que vamos a realizar nos aporta una reducción del consumo energético de la vivienda del 30% o superior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un certificado energético previo a la intervención y con un certificado energético posterior a la intervención que vamos a realizar, y de esta manera veremos cuál ha sido ese ahorro. Por supuesto, antes de realizar la intervención tenéis que poneros en contacto con nosotros para que os digamos si la intervención que queréis hacer va a ocasionaros este ahorro del 30% o hay que modificarla para tener esa reducción del consumo energético del 30%. Y una vez documentado esto, si Hacienda decide que vivimos en una vivienda o que vivimos en un edificio, vamos a poder acogernos a la del 40% o a la del 60%. Y por eso os recomendamos que hagáis esa intervención en el 2024, porque así os aseguráis mínimo la del 40%. Otra forma de poder acogerte a estas deducciones del IRPF sería poder obtener una calificación energética A o B, y eso también lo conseguimos con los certificados energéticos posteriores a la intervención en la vivienda. Y como siempre, con los temas de fiscalidad, nosotros solamente os informamos de lo que creemos que puede pasar, porque al final la que manda ahí es Hacienda y es la que va a decidir si os corresponde ese 40% o ese 60%. Os recomendamos que os asesoréis bien, también podéis llamarnos a nosotros para que os demos nuestra opinión sobre este tema y sobre todo para que os indiquemos qué tipo de instalación debéis realizar para superar ese 30% de ahorro energético. Y con esto, como siempre, os animo a suscribiros al canal y a seguirnos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!